Hola, muy bienvenidos a nuestra tercera temporada de C Natura Podcast. Mi nombre es Eli Hernández, soy el host de este podcast y donde hablamos de salud, de tips para la salud, de la vida diaria y cómo podemos llevar nuestro estilo de vida a un punto saludable, a un punto de disfrute. Y hoy yo tengo nuestra primer invitada de esta temporada. Ya ha estado con nosotros anteriormente, pero el tema de hoy da mucho para hablar y bueno, le doy la bienvenida a Paola. ¿Cómo estás, Pau? Hola, bienvenida. Muchas gracias por volverme a invitar el día de hoy. Sí pasaste la prueba de invitación. Y la primera de la temporada y va en inauguración. No, Pau, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, con un tema que creo que, de hecho, el giro de esta temporada, y bueno, ya lo vamos a estar platicando, es compartir y dar consejos de la vida diaria, práctica. Digo, no sé si te he dado este dato, les he platicado un poco de mi rol bueno, trabajo de 8 a 9 horas diarias, pero mi rol principal es ser esposa y ser mamá. Y en ese rol creo que está casi al 100% involucrado la salud, de forma, integral. Entonces, hoy vamos a hablar de algo que es el ABC de la salud para la familia, la salud individual, y es todo esto de lo que sí debemos comer y lo que no debemos comer. Los vamos a separar en los 3 rubros que ya conocemos, muy clásicos, que son el azúcar o las azúcares, las harinas refinadas, las grasas malas, abro paréntesis, cierro paréntesis, pero también cómo podemos contrarrestar estos 3 grupos, y tú nos vas a ir contando un poco de algunos tips, cómo llevarlo en nuestro día, porque tenemos una vida como idealizada de que tengo el tiempo para hacer todo, para cambiarme, para ves y además atender a 3 hijos, darle de desayunar a mi esposo, y en eso creemos que con media hora va a bastar, y realmente no es así. Entonces, bienvenida. La primera pregunta que te hago, y quiero que me lo expliques como tu paciente, mamá de unos cuantos años, unos cuantos, no voy a decir cuántos, pero unos Muy cuantos años, joven. muy joven. Em, ¿Qué son, primera, las azúcares? Si las azúcares son todas malas, cómo funcionan, cómo no funcionan, qué es lo que causa en mi cuerpo. Mira, en los azúcares son carbohidratos. Ujú. Tenemos varios tipos de carbohidratos. Los carbohidratos simples son las azúcares de las que tú me hablas, que se consideran como las malas. Pero todos los tipos de carbohidratos nos dan energía. ¿Y qué necesitamos nosotros para funcionar? Esa energía, ese combustible. Pero el combustible, como mencionamos ahorita, hay de dos tipos. Entonces, el de mala calidad o los carbohidratos simples, ¿qué hacen en nuestro cuerpo? Sí nos dan energía rápida, pero fugaz, o sea que se va a acabar muy rápido. Okey. ¿Y qué es este tipo de azúcares? Pues todos sus derivados, jugos, dulces, refrescos. Haz la lista larga, por favor, para ser bien específicos. Sí, sí, todo lo que Lo venden en la mayoría de las cosas que venden en la tiendita que nos saca de de un apuro, de ¿no? un apuro. Ajá. Así es, por eso nos da energía rápida, pero ¿qué pasa? Luego nos da un bajón. Okey, Entonces, ¿cómo lo podemos cambiar si tenemos energía de mejor calidad? okey. ¿Cuáles son estos los carbohidratos complejos? ¿Cuáles son los que tienen fibra, las que son las proteínas, las grasas saludables, que estas nos van a dar más saciedad y más energía durante el tiempo? Bien. Porque el cuerpo lo que necesita también no solamente es el conteo de energía o de calorías, sino también es la calidad de los alimentos que le estamos dando nosotros para tener una mejor energía durante el día. Okey. Tú hablas de este, no puedo evitar, ahora que dijiste combustible, de pensar, ¿no? De Ujú. cómo uno que tiene auto, cómo va siempre a la gasolinera donde tiene los precios 1 o 2 pesos más bajo, pero al final te rinde la mitad del tiempo que si hubieras invertido esos
3 pesitos más en una buena gasolinera con gasolina de calidad y que te dura más. Básicamente así es como funciona en el cuerpo, ¿no? Sí, muy buen ejemplo, porque muchas veces nos vamos como por lo rápido, lo fácil, lo que conocemos, porque ahorita cuando iniciaste sí comentaste que la mayoría conocemos la información, pero en México todavía hace falta mucha educación nutricional que ni siquiera sabemos que hay tipos de grasas, tipos de azúcares y nada más nos vamos como con la información que encontramos por ahí en fuentes que no son adecuadas, pero aquí tenemos las fuentes más adecuadas. Me parece muy bien. Corrígeme si estoy mal, pero creo que Sí. incluso estamos, en los primeros lugares de obesidad, infantil, y Y a eso es veces. y eso es alarmante, porque habla de una cultura, en todo sentido, de la dinámica familiar que hemos descuidado, y me incluyo, yo soy la número uno, hemos descuidado, y hemos olvidado la importancia de abocarnos y enfocarnos e invertir en, lo que comemos, lo que ingerimos. Me ha pasado, ¿no? Cuando paso por la diferencia de tomar un café, soy amante del café. Un Yo también. café americano, así negro, que es muy bueno, te sirve una vez al día, pero hay una gran diferencia cuando ese café le pones 1 o 2 cucharaditas de azúcar, obviamente te dispara, lo acabas de dar el ejemplo, te dispara la energía, pero el bajón es es increíble, o sea, es inmediato. Y entonces, si no me equivoco, eso te lleva a buscar más azúcar y más para tener estos levantones. ¿En qué afecta tener tantos levantones? Sí, sí, levantadas y bajadas de azúcar a nuestro cuerpo. Se llaman picos de glucosa y tanto con ese tipo de bebidas, con lo que son refrescos, ¿qué pasa? Que en un tiempo nos podemos enfermar. Pero en el cuerpo, cualquier cosa que nosotros consumamos con una buena cantidad de azúcares simples, se nos va a disparar la glucosa. Tenemos energía. ¿Qué pasa? Se nos da ese bajón. Entra en la célula lo que es la glucosa para darnos energía con una hormona llamada insulina. La insulina actúa como la persona de seguridad, deja entrar la glucosa. Pero cuando ya está en la célula y ya nos aportó la energía, ¿qué pasa con el excedente? Se queda en el torrente sanguíneo, o sea, tenemos la glucosa alta en sangre. Y se tiene que almacenar en algún lugar. ¿Dónde se almacena por lo general? En algunos depósitos como el glucógeno, pero a largo plazo se almacena como tejido adiposo, o sea, como grasita corporal. Sí, Y soy. como decías tú, es un ciclo, porque yo necesito energía, me como un chocolate, me como algo rápido, ¿qué pasa? A las 2 horas ya necesito otra vez energía. Entonces es un ciclo vicioso en el cual tenemos estas subidas y bajadas de lo que es la glucosa y nos puede afectar a largo. Ahora, yo soy mamá, tengo uno de mis 3 hijos, digo los 3 porque son hijos, pero uno de mis 3 hijos es muy puntual en querer estar comiendo constantemente un dulce. Eh, Creo que ahí sí he sido una buena madre, me doy mi mérito, y hemos, detenido, constantemente esta pues sí, uno no se da cuenta, pero que el dulcecito, que el chocolatito, ¿qué es lo que produce en los niños? Y si yo llevo esta rutina de estarle permitiendo a mi hijo constantemente que coma cacao, uno le hace daño, 2 en uno, dice por ahí, ¿qué es lo que causa a largo plazo si yo creo esa cultura en mi hijo y cómo me afecta en la adolescencia, en la adultez? Número uno, pues en la energía. Tú me dirás que aumenta la energía en los niños y por eso no es recomendado que sea muy seguido. Bien. Número dos, se relaciona con enfermedades como diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólico y se ha visto que en cualquier tipo de paciente, incluyendo los pacientes pediátricos o los niños, podemos tener adicciones al azúcar. ¿Y qué pasa? Cuando las retiramos de un jalón, se da como un síndrome de abstinencia. Entonces, que puede haber dolor de cabeza, malestares, porque ya causa los mismos síntomas que una adicción a alguna bebida, algún fármaco o alguna otra cosa. Y aparte, pues vamos a tener problemas a futuro, no solamente con diabetes, sino también con hígado graso, con algunas otras enfermedades y con obesidad en un futuro. Yo sé que más adelante me vas a decir más tips, pero para que no se nos vaya, ¿cómo puedo yo ayudarle, yo como mamá, ayudarle a mi hijo y obviamente ayudarnos a nosotros como familia para eh, intercambiar esa necesidad o esa búsqueda de azúcar Ujú. de un dulce con qué? Hay muchas técnicas, dependiendo también como de
la intensidad o cuántas veces el niño come azúcar, pero siempre estarla disminuyendo poco a poco Bien. hasta que ya podamos reintegrar. Podemos poner frutas, hay algunos ya alimentos o dulces que no tienen azúcar. Nada más también aquí recordar que los edulcorantes en los niños no se recomiendan. ¿Qué son edulcorantes? Stevia, Esplenda, porque pueden causar igual problemas metabólicos a futuro en los niños. De hecho, en las leyendas ahí viene como no recomendados, a veces los sustituimos, pero sí podemos cambiarlo por algún otro alimento. Hay chocolate sin azúcar, hay cacao natural, algunas frutas, algunos postrecitos naturales igual, para irlos como que sí tengan ese dulzor, pero irle disminuyendo poco a poco lo que es el azúcar. ¿Cuántas veces al día es recomendable? Independientemente si es el azúcar de una fruta o un azúcar buena. ¿Cuántas veces al día y por qué? Las frutas, Sí, frutas, por lo general, el plato del buen comer en México se recomienda. su plato del buen comer. Así es, que ha tenido ahí algunos cambios. Se recomienda como de 4 o 5 frutas para una persona promedio. A veces que pensamos que con una es suficiente, pero necesitamos un poquito más, porque las frutas no solamente tienen carbohidratos, tienen fibra, también tienen vitaminas, pero pues va a depender de la persona cuántas vamos a consumir a ¿Y lo de qué largo del tipo de día. fruta y en qué región del país estés? Porque no todas se dan como nos gustaría. Yo soy amante del mango. No sé si es recomendable o no, pero yo soy amante del mango y nada más quería dar ese Ese dato tipo, sí, muy rico, sí recomendado. sí, es delicioso, ¿eh? Pasamos entonces de los azúcares Ujú. buenos y no tan buenos a otro tipo de carbohidratos, si no me equivoco, que son las harinas. Ajá, ¿Sí? ¿O estoy mal? No, sí. harinas refinadas. Harinas en general. Perfecto. ¿Qué papel cumplen en nuestra vida? ¿Qué papel deben de cumplir en nuestro plato? ¿Y cómo es este choque? Ojo, somos una cultura, específicamente la mexicana, que tenemos la harina en todas sus versiones. Y para la comida, para el desayuno, para la cena, para la merienda o para lo que ni siquiera deberíamos de comer, hay harina. Entonces, ¿por qué no son recomendables y cómo las podemos ingerir? Las harinas refinadas específicamente son las que encontramos en pastelitos, en galletas, en bollería. ¿Qué pasa con este tipo de harinas? Lo que es el cereal, le quitan la cáscara al grano, disminuye la fibra, sus nutrientes y aparte le añaden algo de azúcar. Por eso no son recomendadas. Pero en México, ¿qué otros cereales sí podemos integrar? La famosa tortilla, dependiendo de cuánto nos comamos al día, porque la tortilla tiene calcio, tiene maíz, y también podemos tener como cereales integrales a lo largo del día. Solamente aquí depende de la calidad y de la cantidad, porque en México a veces ya usamos un poquito como de la dieta T, que es tortillas, tamales y todo lo demás, pero sí podemos estar incluyendo algunos cereales. No conocemos los cereales en México. El amaranto, la avena, el trigo son cereales. A veces pensamos que solamente los de caja que tienen azúcares, pero hay muchos otros que sí nos pueden ayudar a tener energía durante el día. Tocaste el tema de, mi esposo es argentino. Este verano tuvimos mucha gente en casa, invitados, y también, obviamente, que cuando vienen a México, antes uno les quiere presentar la cultura mexicana, ¿no? Pero una vez más, y hay memes y hay reels de este tema, que la comida mexicana es tortilla en todas sus versiones. Llámale gorditas, llámale sopes, llámale burritos, llámale, y la lista es larga. Y mencionaste que la tortilla es muy recomendable. ¿Hasta cuándo y por qué y cómo? Porque, ojo, buenísimo, podemos justificar. Y de hecho tengo que confesar que hace un par de horas me comí un sope, hablando de tortilla, que podrías justificar y al 99.9% nos pasa de justificar, pues tortilla, es maíz, me hace bien, claro, pero además de todo viene de estar Frito, ¿no? frito y con qué tipo de aceite y hace cuánto que se hizo y hace cuánto que está ese aceite. Y Entonces, aparte el guiso, ¿no? y aparte el guiso, que el guiso está con todas las calorías del mundo habidas y por haber. Entonces, creo que es importante aclarar esto, ¿no? O sea, lo dijiste y me encantaría que te explayaras un poquito más, que no es cualquier tipo de tortilla, no es el kilo, que esa es otra cosa que nos gusta mucho, que en cada esquina tenemos tortillería, y no es recomendable a cualquier hora del día, ¿cierto?
Y como decías tú, en México, desde la mañana en chilaquiles, o sea, a cualquier hora del día comemos las 3 veces al día tortilla. Y no, tampoco es lo recomendado que ustedes vayan de aquí y se comen en todas las tortillas, ¿no? Es dependiendo de tu peso corporal, de las dietas, que de cuántas calorías, cuántas tortillas te puedes comer al día. Pero, como comenta Eli, es muy importante que no es lo mismo una tortilla de harina a una tortilla de maíz. También hay tortillas de nopal, tortillas de linaza, que no estén fritas, también pueden ser horneadas, porque no es lo mismo, aparte el guiso y todo lo demás de la preparación y de los ingredientes, pues va a cambiar mucho la calidad del alimento que te estés consumiendo, ¿no? Y también, obviamente, aquí una pregunta, Ajá. em, ¿qué tanta libertad podemos tener nosotros como papás de darle a nuestros hijos de que coman lo que quieran, que como necesitan calorías para crecer? Y hablando específicamente de las harinas, porque que las donas, que el pan francés, que los cereales, que la mayoría de nosotros como papás, bueno, a mi esposo sí le tengo que reconocer esto, que no leemos el contenido energético y ni calórico que vienen en las cajas, que ahí también nos lleva a descubrir qué tanto le estamos dando de nutrición a nuestros hijos, ¿no? En los niños específicamente, ¿hay cierta libertad o también hay que medirles? ¿Cómo hacerle? También se tiene que medir como en cualquier paciente, ¿por qué? Porque hay personas que todavía no saben qué es saciedad, qué es antojo, cómo regular su hambre. Entonces, sí tenemos que decirles, bueno, estas son de buena calidad, este cereal a lo mejor sí, estar checando la educación nutricional, que algo que México ha estado implementando, pues sí es el etiquetado, que todavía falta más, pues todavía impulsarlo más o hacerlo un poquito más sencillo para que todos lo podamos entender y saber qué, por ejemplo, porcentajes de ingredientes o de azúcar tiene cada uno de los productos. Bien, una Ujú, observación que creo que es bueno, lo acabas de decir, que en México se está intentando esto del cambio cultural ujú. respecto a los alimentos. Eh, Hasta hace no mucho tiempo se hizo, de verdad, gracias al gobierno, se hizo estas restricciones en cuanto a lo que nosotros mandamos como padres de lonche o de comida a nuestros hijos, e incluso lo que las tienditas em, deben y pueden vender, ¿no? Que se quitó, no sé, La habrá mayoría. sido un 90% de lo que venden. Y sí, obviamente, perdón, es muy incómodo, es crear una contracultura, porque se nos ha sido muy fácil por muchas décadas, dar dinero y ahí cómprate lo que acabo de gorditas, volvemos otra vez con lo de las Hay harinas. opciones, hay molletes y Hay opciones rápidas, hay opciones que no son costosas y es a lo que quiero llegar, que creo que la salud, y por eso nos ha costado tanto en México, la salud cuesta, la salud es cara, pero no es un impedimento para no saber, no encontrarle la forma, ¿no? O sea, no es una excusa para llevar enfermedad a mi casa como mamá, o sea, es como, uy, no, yo gano encuentras, te decía fuera del aire que hoy, por ejemplo, no encontraba qué hacerle, qué mandarles, y resulta que sí tenía, nada más que creo que es una cuestión mental, una ensalada de atún, un sándwich de ensalada de atún, de hecho, y tan tan. Y yo me fui con esto de, ¿seré buena mamá por enviarles una ensalada de atún o no seré mamá? Y ya ahorita hablaremos de las proteínas, que al fin de cuentas es lo que realmente necesitan los niños en este caso, ¿no? Y bueno, y todos. ¿Cómo ves y cómo tú percibiste como nutrióloga ujú. este cambio en los colegios? Porque sé que gran parte de tu gente que tienes que atender, pues, está involucrada. Si no son maestros, son alumnos, y la lista es larga. ¿Cómo lo percibiste tú? Creo que fue algo muy bueno, muy drástico, porque sí faltó, como dices tú, okey, quitamos todo, pero ¿ahora qué hacemos? Porque la mayoría de las cafeterías, por lo menos aquí en La Laguna, no supieron qué hacer con con las alternativas, ¿no? Tienen que estar un poquito más preparados, pero todavía claro que se hay mucha apertura, porque decían, por ejemplo, pacientes niños: "Es que nada más hay fruta, o no hay nada más que comer", y hay otras alternativas, y claro que van a ir implementando poco a poco las otras tiendas, ¿verdad? Pero creo que sí es algo muy bueno,
porque a veces sí nos falta tiempo, no tantos es como, dices tú, es caro, pero también es tiempo. Le tenemos que dedicar un poquito más de tiempo que a picar, que a desinfectar, que a ver qué alternativas, y con los mismos alimentos que tenemos en casa, hacerlo pues, de varias maneras para que también los niños no se aburran, que tú también no digas algo muy simple, y puede ser algo muy fácil y rápido, incluyendo proteínas como lo es el atún, que en tortitas, que en taquitos, que en sándwich, que en mil y un cosas, pero a veces como que no pensamos, Se nos cierra el mundo, se nos cerraron las es opciones. que no estamos tan acostumbrados como poderla utilizar, ¿verdad? Exactamente. Y diste un apunte a eso de poder a ver, vivimos en una época en que ya toda la información, claro, está a la distancia de un clic. Entonces, es esto de invertir tiempo para sentar y hacer una lista de opciones, porque también vamos contra esta cultura de ser reactivos y no proactivos. ¿Qué quiere decir? Que reaccionamos, a lo que, estamos viviendo, a los cambios y claro, nos asustamos porque no estábamos preparados. Si nosotros empezáramos a cambiar esa mentalidad de decir: "Okey, fines de semana", ¿no? Y es algo que a mí me ha costado, en esta nueva temporada. Fines de semana va a ser al menos mediodía del sábado va a ser para hacer la lista, para cocinar y dejar algo ya listo para el resto de la semana. Claro, requiere tiempo, requiere dinero, pero eso me hace prever incluso y sobre todo enfermedades. Viene ahora el invierno, que por cierto, ya está cambiando la Las temperatura. alergias y todo. Ya. Y tengo uno de mis hijos que es alérgico, pero mal plan. Entonces, yo ya sé que es antes de que empeore, antes de que venga toda la naranja posible, toda la vitamina C, toda esos alimentos que proveen lo que necesitan para no reaccionar con medicamentos, con, antibióticos que a la larga van a ir afectando otras partes del cuerpo, ya sea el hígado, ya sea el páncreas, ya sea todo lo demás, ¿no? Ajá, eso que comentaste, perdón por interrumpirte, me encantó, porque de hecho la nutrición es prevención. Aquí en México lo usamos como tratamiento, pero la nutrición es prevenir enfermedades, prevenir circunstancias, mejorar, por ejemplo, embarazos, muchas situaciones de la vida, pero pues también son parte del tratamiento, solamente que nos falta esa educación de prevención. La alimentación, como dices tú, empezamos con el jugo de naranja y con mil y un cosas cuando ya estamos enfermos, pero desde este momento que estamos a finales de cambio de temporada, aquí es donde empezamos a suplementarnos, a comer un poquito más de este tipo de vitaminas para, cuando ya es el invierno, evitar enfermarnos un poquito más fuerte. Excelente. Tercer rubro, las grasas. Aquí, número uno, muchas personas no saben que existen varios tipos de grasa. Existen las grasas de baja calidad y las de mejor calidad. Entonces, ¿cuáles son las de baja calidad? Se consideran como las grasas trans. Aquellas que encontramos en la margarina, en productos procesados, en la comida chatarra. ¿Y qué hacen este tipo de grasas? Nos pueden inflamar un poco más, alteran el metabolismo de las grasas y también se pueden estar como acumulando en el cuerpo, específicamente en las arterias, que se llama aterosclerosis, y dan problemas en corazón, colesterol alto, triglicéridos altos. ¿Y cuál es su contraposición? Que son las grasas buenas, y aquí es como un dilema, que si como grasas buenas me va a bajar las grasas malas. En realidad eso es correcto. Entonces, ¿cuáles son las grasas buenas? Las grasas monoinsaturadas a poliinsaturadas. ¿Dónde las podemos encontrar? En el aguacate, en los frutos secos, en el coco, en algunos alimentos, los cuales también nos ayudan a bajar colesterol y triglicéridos. Y aparte nos dan saciedad, que es lo que hablábamos al principio, o sea, la energía. No toda la energía viene específicamente de los carbohidratos, sino de un completo de estos tres proteínas, tanto proteínas, grasas y los carbohidratos. ¿Qué onda con la leche? Hablando de grasa y hablando de que, a mi esposo le sigue encantando la leche, ¿verdad? Pero yo, digo, a estas alturas ya entendí que, desde hace mucho tiempo dejó de ser imprescindible. Pero, ¿qué pasa con ya salieron demasiado tipo de leches? Y ahorita que mencionaste que el coco, y luego viene la almendra, y luego viene la avena, la deslactosada light, deslactosada Un mundo. un mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué papel cumple la leche en niños, en adultos, en mujeres y en hombres? La leche sí contiene calcio, sí contiene grasa, sí contiene proteína, carbohidratos, pero como dices tú,
no es imprescindible, no es de canasta básica como nos la hicieron, pues, pensar en un momento, ¿verdad? Sí la podemos consumir dependiendo de las características, ya la mayoría somos intolerantes a la lactosa, Sí. entonces, si no tenemos intolerancia a la lactosa, no hay necesidad de tomar leche deslactosada, pero sí podemos tomar leche light que sí es más baja en grasa. En cuanto a lo que me comentas de todos los tipos de De leche como de origen vegetal, es tanto para personas que a lo mejor les gusta, o a lo mejor que son veganos, o okey. que tienen intolerancia, pero también tenemos que checar los ingredientes, porque a veces les añaden azúcares, les añaden, aceites, o también tienen un poquito más de grasa, o de algunos otros, compartimentos, o lo que son macronutrientes a comparación de la leche normal. Entonces, que sean 100% saludables, pues, lo dejamos ahí Pendiente para el próximo episodio. no, pero no es algo de canasta básica. Okey. Sí la podemos consumir, pero así que digan: "Siempre la tengo que consumir", no es suficiente. Me parece una respuesta muy acertada, porque creo que volvemos a lo mismo, vivimos en una cultura que, al menos la infancia y la adolescencia lo relacionas, y ahora que viene el frío, es el chocolatito caliente, que ahí es como 10 cosas al mismo tiempo, el azúcar, la grasa, los carbohidratos, lo bueno, lo malo. Entonces, sí, nosotros tenemos que darnos cuenta que este tipo de temas es de uso diario. Es decir, no es solamente por cambio de temporada, o por el fin de semana, o porque se nos pegó la gana de hablar de esto, es porque realmente sin esto, sin esta información, seríamos un desastre en nuestra alimentación y, por consecuente, en nuestra salud y, por consecuente, en nuestra dinámica diaria, ¿no? Ahora, la última parte en este episodio me encantaría abocarlo en necesito opciones, porque, sé ya lo que de preferencia debemos evitar y cómo lo debemos evitar, pero entonces, ¿qué es lo que sí nos animas a incluir en nuestro consumo diario? Y si tienes algún tip en específico, te lo agradecería especialmente para mí. Muy bien. Así como los 3 que dijimos ahorita, es el consumo de fibra. ¿Y dónde podemos encontrar la fibra? En el amaranto, en la avena, en algunos cereales. El La amaranto, ¿cómo lo comes? Yo sé que tú sabes preparar cosas con amaranto. ¿Cómo lo preparas? De hecho, hasta lo puedes pulverizar y hacerlo como empanizador, pero lo puedes poner en yogur, lo puedes poner también en avena, en licuados. Mm. La quinoa, que no muchas personas conocen la quinoa, puede ser tanto dulce como salada. Entonces, por ejemplo, en vez del arroz, podemos poner la quinoa, que también es rica en fibra y en proteína y en aminoácidos, y que también puede darle un sabor diferente, o la podemos cocer con leche y hacerla como si fuera un arroz con leche saludable. Le ponemos algo de arándanos, algo de frutos secos, algo de fruta y Y ahí también tienes ujú, un desayuno o una merienda súper saludable, súper atractiva para toda la familia, ni siquiera para solo los niños, sino para toda la familia, ¿no? así es. Y de hecho, también si la mueles, la puedes hacer como en postres. Y ahorita que hablábamos de la proteína, Okey, el atún, bueno, mientras que sea en agua o fresco, adecuado. perfecto. Hay muchos tipos de proteínas, tanto de origen animal como de origen vegetal. Okey. Entonces, tanto lo que son carnes, lácteos, los podemos consumir, pero también recordar que los frijoles, que es algo de canasta básica en México, los garbanzos, las lentejas también nos aportan algo de proteína y algunas otras como la soya, como lo que es el tofu, los podemos implementar en la alimentación y pues las grasas saludables, los frutos secos, los snacks, para estar ahí variando un poquito más en la alimentación. Okey. Nada más estar checando cómo los, preparamos o Lo cómo los vamos a tener como algunas opciones saludables. Dame 2 consejos, uno para Ujú, todos aquellos que, bueno, ojalá que podamos llegar y hacer una conciencia, de ser gente que prevé. ujú. ¿Qué es tu consejo para la gente que quiere desarrollar esta capacidad de prever en cuanto a específicamente la salud, ¿no? A base de la alimentación. ¿Qué les aconsejarías? ¿Por dónde iniciar? ¿Qué empezar a cambiar? Has dicho un par de veces que esto de los cambios, aunque nos encantaría, debería ser todo muy paulatino, porque sí tenemos la capacidad de adaptarnos, pero, sacarnos, por ejemplo, los carbohidratos es básicamente el efecto de una droga. Los carbohidratos Complicado es hacerlo es de un complicado hacerlo de la noche a la mañana, o nada porque lo decidí, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que aconsejarías a la gente que quiera hacer este cambio?
como comenta Eli, poco a poco es lo mejor, Okey. porque a veces queremos hacer cambios de que quiero bajar 20 kilos, quiero dejar el azúcar, quiero dejar los refrescos, y por hacerlo de una manera muy rápida, a veces ni siquiera completamos 5 días a la semana, ¿no? Entonces, primero, checar como los componentes más importantes, el consumo de agua. Muchas personas no consumen agua. Empezar un poquito el consumo de agua, ir retirando lo que son los jugos, los refrescos, ir implementando el consumo de la fibra, ir implementando la proteína, checar qué proteínas estamos comiendo y si se puede, pues ya ir como a la educación nutricional, pero primero ver antecedentes. Ok, a lo mejor yo tengo en mi familia antecedentes de alguna enfermedad, pues investigar un poquito más de esa enfermedad para primero prevenir Okey. y ya poder poco a poco ir mejorando con actividad física, con algo más de frutas y verduras, porque a veces nada más nos enfocamos en las frutas y se nos olvidan las verduras porque no nos gustan. Entonces, irlo poco a poco y una regla que siempre se dice en nutrición que a mí me encanta es la regla 80-20, o sea, empezar con el 80% y que no siempre va a ser el 100%. Hay días que por tiempos, por economía, porque no es temporada y es un poquito complicado, pero no siempre exigirte el 100% porque ahí tiramos la toalla, ay, que no es lunes, que no es enero. Puede ser cualquier día en cualquier porcentaje mientras que no lo dejemos. Eso es lo más importante, la constancia. Ahí, ahora me voy al otro lado. Me encantó tu consejo, porque creo que todos estamos así, ¿no? Para propósitos de año Ya ya 2026. sí, el 2026 ya es como, bueno, ya voy a entrar a octubre, pues, ¿qué tanto es tantito, no? Me espero un poco más, pero creo que le diste al clavo decir, a ver, cualquier día, a cualquier hora, o sea, es ir haciéndolo de manera paulatina, porque también le ayudas al cuerpo a no sentir el cambio tan drástico y de repente no te diste cuenta y ya pasaron 21 días de un nuevo hábito, por ejemplo, Ujú. de otro de mis hijos, ¿no? Si te digo que tengo 3 fichitas hermosas, es muy visual. Y ahorita que mencionaste las verduras, visualmente las verduras no siempre son muy atractivas. Entonces, hay formas de presentar, las verduras y que se conviertan en formas atractivas. O sea, no tiene por qué ser un castigo sentarte a comer. Hay formas de encontrarlo, de decir: "Uy, ya quiero que llegue la hora de la comida", porque aunque me preparé algo que a los oídos o visualmente no es muy atractivo, es algo que ya siento que está haciendo un efecto en mí, ¿no? Y, el otro consejo es para la gente que ya está del otro lado, o sea, es decir, ah, que tiene algún padecimiento, que no vimos esto antes, no aprendimos esto, o no hicimos conciencia antes, o tenemos un problema crónico o de herencia, con el que estamos batallando. ¿Qué sería tu consejo respecto a los alimentos? ¿Puede causar algún efecto para bien? ¿Puedo yo, empezar o ya me tengo que resignar a que estoy enfermo o tengo que resignarme a que mi calidad de vida va a ser negativo? Que creo que son dos posiciones de vida, muy comunes, ¿no? Si la nutrición es parte del tratamiento, nos ayuda a mejorar la calidad de vida y muchas veces pensamos, ay, tenemos un diagnóstico, voy a comer feo. Entonces, por eso ni siquiera entran un poquito a la nutrición, pero en realidad les puede mejorar tanto su calidad de vida, sus signos y síntomas, que si siempre tienen gastritis, que si siempre tienen estreñimiento, sus laboratorios, la glucosa se las puede regular, el colesterol se los puede regular y físicamente en la energía. O sea, sí nos puede ayudar mucho, no solamente es el peso, es todo lo que es antropométricos, bioquímicos, clínicos. Como decías tú, el ABCDE es justamente eso en nutrición y sí podemos empezar a cualquier edad a comer rico, a comer saludable, a cuidarnos y también a tener una mejor calidad de vida a través de la alimentación. Sí, porque también creemos que solamente por estar flaco, ¿cómo me caen bien los flacos? Ya están saludables. Y lo acabas de decir, eso es una parte de lo que realmente significa estar saludable. Los problemas de salud internos no tiene siempre que ver con lo exterior. Entonces, he ahí creo que la importancia de hacer conciencia de que nunca es demasiado tarde, No. y menos cuando se trata de la alimentación. Y hago este énfasis porque vivimos en un país con una gastronomía impresionante. Ujú. Impresionante. Creo que no es nuestra excusa, no debería ser nuestra excusa de que es lo que hay.
lo acabas de mencionar, los frijoles, el arroz, que son parte de la canasta básica, son fuentes de fibra, de proteína que desconocemos. Y solamente lo comemos en las versiones que nos han presentado por muchos años, molletes, gorditas. No está mal, ojo, son una delicia, pero siempre puedes ir Modificándolas. modificando, presentándolas con mayor calidad, como la gasolina de la que hablábamos al principio, ¿no? O sea, de ir cambiando de estación de gasolina y echarle a tu auto, a tu móvil, una de buena calidad para que te rinda bien y te rinda, en especial a los que trabajamos todo el día y además tenemos que llegar a hacer una doble jornada con nuestros hijos y una triple jornada con nuestro esposo y darnos tiempo para nosotras en algún momento. Y una última pregunta que creo que es esencial y es básico, no solamente la alimentación, que yo sé que es el gran porcentaje, pero también va acompañada siempre de su indispensable, que es el ejercicio. Hablaste del agua, que no lo ojo, que no lo consideramos en la alimentación, pero es muy básico, porque por más que comas bien, si no estás hidratado correctamente, fuiste. Y muchas veces comemos, pero en realidad también puede ser deshidratación. O sea, pensemos que es hambre, pero es porque no consumimos agua. Y decimos, ¿por qué siempre estamos estreñidos? ¿Por qué no tenemos energía? ¿Has tomado agua el día de hoy? ¿Cuántos litros se tiene que beber? En promedio, de 2.5. Depende mucho también como de la etapa de la vida y si eres deportista y de dónde vivas. Donde vivimos nosotros, todavía aumentamos un poquito más ahí los mililitros, pero sí es muy necesario el consumo de agua. Y la pregunta era, ¿qué papel cumple el ejercicio en combinación a la alimentación? La alimentación, muy buena, pero siempre que le añadimos el ejercicio, nos va a ir muchísimo mejor. Y aparte, si tenemos ya alguna enfermedad o estamos previniendo algo, nos va a ayudar a la energía, a los laboratorios, a revertir algunas enfermedades, a minimizar lo que es como su predisposición genética. Y algo que decías ahorita que me encantó, es que sí, la nutrición es como invertirle, pero no es invertirle en tu alimentación o en tu calidad de vida con el ejercicio, es en tu salud. No estamos invirtiendo que en el mejor gimnasio, que en el mejor alimento, estamos invirtiendo en un futuro, en tu calidad de vida. Todo esto es un conjunto para mejorar la calidad de vida. Y ya que estás ahí, ya estás en el mood, un último consejo. ¿Con qué te despides? ¿Con qué te quedas? ¿Qué es lo que te gustaría que nosotros recordáramos? Digo, hay mucho de qué hablar, pero que recordáramos específicamente del tema de la alimentación. Me gustó mucho este tema porque vimos tanto las contraposiciones. A veces satanizamos mucho muchos alimentos o no tenemos como el conocimiento de estos, pero es importante acudir con profesionales de la salud, ver este tipo de canales de difusión que tienen información importante y que poco a poco, aunque sea octubre, aunque sea un martes 3:30, podemos irlo mejorando con algunas cosas muy básicas, que el agua, que la fibra, cosas que desconocemos, poderlas investigar para poderlas añadir en nuestra alimentación o en nuestro día a día, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido de verdad, siempre es muy bueno recordar las bases. Si nosotros no aprendemos, si ya somos adultos, si no aprendemos a alimentarnos bien, estamos predestinados a una calidad de vida los siguientes 20 años nada agradables. Y yo creo y yo sé que hay incluso y sobre todo pospandemia, ha habido un cambio de mentalidad que creo que podemos seguirla creciendo en cuanto a nuestra salud. Es decir, hey, por algo digo, por algo el gobierno también, hizo este cambio en cuanto a la alimentación en los colegios, pero nosotros ya también estamos siendo una cultura que está intentando, y ojalá se logre en El su cambio. totalidad, el cambio de mentalidad de decir: "Mi salud es lo más importante". Y hablo de mi salud, porque si no estoy yo con salud, ¿en qué momento y cómo voy a pretender cuidar yo al resto de mi familia?, ¿no? No es coherente. Pero muchas gracias por compartirnos esta información, ha sido muy bueno, muy, reconfortante, estamos haciendo bien las cosas, siempre se puede mejorar, Vamos sin pier poniendo el granito de arena. vamos poniendo el granito de arena y vamos si tú tienes, comentarios, dudas, por favor, va a estar apareciendo la información de Paola, si necesitas mayor información, si necesitas, consulta, lo acaba de decir ella,
por favor, acude a los que saben, acude a los profesionales de la salud, y nosotros aquí seguiremos dándote tips, ayudándote, intentando responder cuestionamientos de la vida diaria, porque de esto se trata, ¿no? De Así brindar es. claridad y brindar salud y brindar opciones para poder tener una mejor calidad de vida. Gracias por acompañarnos en este primer episodio de la tercera temporada de Cenatura Podcast. Yo soy Eli Hernández. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Hasta luego.